Buenas noches, grado décimo y grado 11. El día de hoy vamos a continuar con otro contenido. Ya el último simplemente eran las fuentes de energía y hicieron ustedes el desarrollo de unas preguntas. Entonces el día de hoy simplemente vamos a ver nosotros la definición de temperatura y vamos a ver las escalas de medición para la temperatura y ejercicios sencillos para que ustedes puedan hacer algunos en la casa. Entonces, primero que todo, ¿qué es la temperatura? Yo puedo definir la temperatura como una magnitud, ¿sí? Como una magnitud que mide ya la energía cinética de las partículas, ya sea una masa gaseosa, líquida o sólida, ¿ok? Entonces, cuando la velocidad es muy rápida entre esas partículas en una masa gaseosa, líquida o sólida, es lo que llamamos temperatura, ¿sí? Cuando la velocidad es mayor, la temperatura es mayor y cuando es menor, la temperatura es menor. ¿Listos? Entonces, la temperatura obviamente nosotros la relacionamos con ¿qué? Con las nociones de frío y calor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del frío, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una noción de frío estamos hablando de que existe menos temperatura y cuando hablamos de calor es cuando existe mayor temperatura. ¿Listos? Que nosotros mismos lo podemos percibir de una manera a la que podemos llamar instintiva por medio de nuestro sentido del tacto. ¿Listos? Tengo yo acá las escalas, ¿sí? Son, en realidad son 4 escalas, ¿listos? Pero se utilizan más que todo 3, que son las más importantes, ¿sí? Pero yo igual puse la última. Tengo yo la escala Celsius, tengo la escala Fahrenheit, Kelvin y la Rankine, ¿listos? Entonces, la Celsius, la coloqué acá como la más importante, pues tenemos acá con la C. La Celsius es la que nosotros conocemos como centígrados, listos como grados centígrados. Y en realidad se conoce como una escala que está erróneamente dicha, listos, ya que la palabra centígrados fue como una palabra que se adecuó. ¿Para qué? Para no utilizar el nombre del creador de esta escala, ¿sí? Que es Anders Celsius, ¿sí? Que fue un científico sueco que hizo esta escala, ¿sí? A partir de que se basó en puntos de congelamiento y de ebullición. ¿Listos? Entonces, cuando yo hablo en punto de congelamiento, estoy hablando ya de un nivel muy, muy frío, ¿sí? Entonces yo aparto desde ya lo máximo del frío y lo máximo del calor, que sería la ebullición, ¿sí? Que es lo que ya puede evaporar el agua. ¿Listos? Él se basó en qué? Congelamiento y ebullición del agua, asignando 100 para el congelamiento y 0 para la ebullición en 0 grados. ¿Listos? Es lo que nosotros, perdón, al revés. 100 para la ebullición, ¿sí? Y 0 para el congelamiento. Es por eso que nosotros decimos que si algún lugar, algún medio cuenta con un ambiente de 35 grados centígrados, 36, 37, 38, entre más suba significa que es muchísimo un clima más cálido y más caliente. Y cuando yo hablo de hasta un menos, ¿sí? Después de 0, menos 1, menos 2, menos 5 grados centígrados, yo estoy hablando de ¿qué? De los puntos fríos. ¿Listos? Bueno, esa sería la escala del Celsius, las de centígrados, ¿ok? Tengo yo acá ahora las de Fahrenheit, ¿sí? El creador se llama Daniel Gabriel Fahrenheit y es una medida que es más que todo utilizada en el habla inglesa. ¿Listos? Es como cuando nosotros utilizamos acá kilogramos cuando algo pesa, ¿sí? Cuando vamos a medir el peso de una masa, ¿sí? Y resulta que en otros países utilizan las libras, ¿listo? Entonces tengo yo que hacer unas medidas de conversión para yo saber el equilibrio de los dos, ¿listos? El punto de congelación en el agua ya es de 32 grados Fahrenheit, ¿sí? Y el de ebullición es 212. Si ven que se corre un poco, no es desde 0, sino desde 32, ¿sí? Como lo máximo, lo más caliente, ¿sí? Y el de ebullición no es 100, sino es 212. Tenemos ahora el de Kelvin, el de grados Kelvin. Su creador es William Thomson. Kelvin, ¿sí? Ya tiene una unidad de escala de temperatura cuyo grado es idéntico, es casi parecido al de los grados centígrados. ¿Listos? Solamente que tiene esta formulita, ¿sí? Que es un poco compleja de explicar, pero cuando lo veamos en los ejercicios va a ser muchísimo más fácil. ¿Listos? Esta es la medida que suele utilizarse ya más que todo en la ciencia, ¿sí? Y por último tengo yo la escala Rankine, que es una medida ya utilizada en Estados Unidos, pero mide ya la temperatura termodinámica
y se puede definir en grados Fahrenheit, pero no vamos nosotros a profundizar muchísimo en esto. ¿Listos? Entonces la tarita que ustedes me van a hacer después es que investigar los tipos de temperatura, ¿sí? Investigar también cómo se mide la temperatura, qué elementos podemos utilizar para medir la temperatura, y ustedes en las preguntas pasadas ya me habían respondido la diferencia entre temperatura y calor. Entonces el día de hoy tengo yo aquí las siguientes fórmulas. ¿Listos? Bueno, entonces tengo yo aquí, para pasar de qué? De Celsius a Fahrenheit. Listo, tengo yo esta fórmula, la fórmula que tengo acá. Fahrenheit es la fórmula grados centígrados por 1.8 y el resultado le sumo 32. Si ven que es muy fácil, entonces ¿cuántos grados Fahrenheit son 30 grados Celsius? Entonces tengo que pasar 30 grados centígrados o Celsius a grados Fahrenheit. Entonces serían 30 por 1.8 1.8, ¿sí? Va a 54, lo tengo aquí, más, como lo dice la fórmula, 32. Y la respuesta es 86 grados Fahrenheit. ¿Listos? Muy fácil. Ahora al revés, viceversa. Pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. ¿Listos? La fórmula es grados Celsius centígrados es igual a Fahrenheit menos 32. Y el resultado lo divido en 1.8. Es un poco diferente. Entonces voy yo a utilizar estos grados Fahrenheit, estos que estaban aquí, ¿sí? Y los voy a pasar a centígrados. Es decir, que la respuesta me tiene que dar 30. ¿Cuántos grados Celsius son 86 grados Fahrenheit? Entonces 86 menos 32. El resultado, 54. Dividido, entonces voy a dividir 54 dividido en 1.8. Y el resultado es 30. ¿Sí ven? 30. Listo. Entonces quiere decir que ¿qué? Que estoy haciendo yo las fórmulas bien. Son muy fáciles en realidad. Y los grados Kelvin ya, para pasar de centígrados a grados Kelvin ya es muchísimo más fácil, ¿sí? Simplemente yo a los grados centígrados le debo sumar yo 273,15. ¿Listos? ¿Cuántos grados Kelvin son 20 grados centígrados? Entonces a 20 grados centígrados simplemente le sumo 273.15. La respuesta me da 293,15. Kelvin, grados Kelvin. Ahora, aquí yo simplemente estoy dando grados en positivo. Si yo quiero dar los grados en negativo, simplemente voy a voltear la fórmula. Entonces, la reemplazaría aquí. Igual, menos 25,7 más, ¿sí? Pero tengo yo el problema de los signos. ¿Qué hago yo? Simplemente a este le resto el 25,7, es decir, simplemente cambio de ubicación, ¿sí? Entonces 273,15 más, perdón, menos porque es en negativo, perdón, 25,7. Y la respuesta me da 247,45, ¿listos? Entonces ese sería las fórmulas para yo utilizar todas las mediciones de la temperatura. Muchísimas gracias.